El uso de capas en Photoshop es fundamental, es el mejor aliado de un ilustrador o de cualquier profesional que trabaje la imagen en este programa, ya que le permite tener una eficiencia incomparable. Ofrece orden, ofrece visualización separada de los elementos, ofrece manejo de color, de opacidad, de modos de fusión, cosas que realmente facilitan la vida de una manera increíble. Existen personas, existen ilustradores en el medio que no trabajan capas, eso es verdad, y tienen trabajos excelentes, pero son casos muy particulares. Para la mayoría de los profesionales, el uso de las capas es fundamental, es indispensable. Nosotros vamos a aprender a usarlas porque nos va a permitir tener muchas ventajas y un proceso de profesionalización más acelerado. Entonces trabajaremos de esta manera, que es la que recomiendo, que es la que conozco y que estoy seguro que es la más adecuada. Ok, entonces como ya les había dicho en otro momento, esta es la ventana de capas. Y en la ventana de capas vamos a tener varias maneras para crear capas. Una de esas maneras era, como ya les había mencionado antes, a través de este icono. Si doy clic en este icono, puedo crear una nueva capa, pero cuando la creo de esta manera no le puedo dar el nombre de manera automática. Normalmente pues bajo otros métodos se me abre una ventana donde le asigno el nombre, sino que acá le debo dar el nombre después de haberla creado, dándole un doble clic acá en la parte donde se ve el nombre. Ahí se lo puedo cambiar por cualquier nombre. La manera de eliminar capas es teniendo la capa que quiero eliminar seleccionada y eliminándola de este icono, que es como una caneca de basura. La otra manera de crear y eliminar capas es a través de este icono que hay acá, el cual me permite crear nuevas capas o eliminarlas o duplicar una que ya tenga previamente. Cuando la creo por este método, sí me pregunta previamente qué nombre le voy a dar a la capa. Del otro modo, pues no me lo preguntaba, pero igual, aunque lo cree con nombre, le puedo cambiar el nombre en cualquier otro momento. Eso realmente no es restrictivo. Otra cosa que es muy interesante y muy útil es que puedo crear carpetas y estas carpetas, que también deben estar bien nombradas, pueden tener la cantidad que yo determine de capas. Y para poder llevar una capa a la carpeta simplemente la arrastro. Puedo saber que una capa está dentro de una carpeta porque está un poquito más hacia la derecha y está justo debajo de la carpeta que se acaba de nombrar. Las carpetas me permiten tener orden porque puedo tener varias capas según una área o un momento del trabajo. Digamos, estoy haciendo un escenario con varios personajes y puedo tener cada personaje en una carpeta diferente y cada uno de esos personajes estará compuesto por varias capas. Digamos, una capa para las líneas, una capa para el volumen, una capa para el color, una capa para algunos efectos de luz. Entonces tener los elementos ordenados por capas es muy conveniente. Las capas se pueden colapsar. De esta flechita que es como una V, se puede ocultar su contenido. Se sigue viendo la capa, pero no se sabe qué tiene dentro. Esto es para cuando no esté trabajando lo que hay dentro de ella. Pero igual, solo con un clic más, se despliegan y se abre el contenido que hay dentro de esa carpeta.
El contenido de las capas se puede visualizar o no a través de este ojo. Es cuando le doy clic a este icono con forma de ojo, se apaga el contenido de la capa, deja de visualizarse. Esto no quiere decir que el contenido ya no exista, sigue existiendo y lo puedo volver a visualizar en cualquier momento a través de hacer clic en el área donde estaba el icono del ojo. Ahora voy a hacer en esta carpeta van a haber dos capas, una de las capas tendrá una carita feliz y la otra tendrá el relleno de la carita feliz. Como pueden ver, si visualizo de manera independiente cada uno de los elementos, puedo ver que están separados, pero a la misma vez forman parte de una misma cosa que está dentro de una carpeta. Esta carpeta, todo el contenido de la carpeta lo puedo visualizar o no también de este icono. Se apaga todo el contenido de la carpeta o los elementos individuales que componen esa imagen. Otra cosa que puede ser interesante, aunque voy a cambiar este pollo por un mejor pollo, listo. Este pollo está en esta capa y tiene un grado de opacidad al 100%. Yo puedo gestionar la opacidad de los elementos que están en las capas a través de este icono de acá, que me muestra la opacidad al 100%. Es una pequeña pestaña, puedo simplemente reducir la opacidad y gradualmente el contenido completo de la capa se irá haciendo más transparente hasta ser completamente invisible. Aún así sigue existiendo y en algún momento lo puedo volver a llevar a su opacidad completa. Esto afecta todos los elementos que estén dibujados en la capa, aunque sean dibujos diferentes, porque afecta el contenido general de la capa. También se puede afectar por opacidad el contenido completo de lo que hay dentro de una carpeta, todos los elementos de la carpeta a la misma vez. Pueden observar que, aunque ya habíamos visto que el contenido de la carpeta está compuesto por dos capas, no por una sino por dos, se controla de manera discriminada, de una manera conjunta todo. Observen esto. Acabo de dibujar por detrás de la carita una marca roja. Esto genera una opacidad por encima de la cual, por debajo de la cual se ve esta imagen del corazón, pero toma el conjunto completo de lo que hay en la capa. Lo que me refiero con esto es que observen que no es que esté trasluciendo de manera individual cada una de las capas, sino que trasluce el conjunto general. Si yo trasluciera, ¿sí? Ahí está sólido, y acá está un poco traslúcido, pero está traslucido el conjunto general. Si yo trasluciera de manera individual los elementos, que igual se pueden seleccionar los tres independientes, no la capa, sino los tres elementos,
se empezaría a ver este tipo de fenómenos. La franja roja por debajo del relleno amarillo. Y ahí también se trasluciría el corazón del fondo. Pero es un problema manejarlo de esa manera porque no me genera los efectos que quiero, me respeta el relleno de la cara. En cambio, si lo que le ajusto la opacidad es a la carpeta, pues fíjense que aunque se trasluce aquí el corazón que está en una carpeta o en un grupo diferente, no se trasluce la franja porque forma parte del conjunto que estaba dentro de la carpeta. Sí. Son pequeños detalles que ya iremos manejando de una mejor manera a medida que vayamos avanzando en nuestro aprendizaje del programa. Voy a eliminar esto y continuaré con este pollo. Para trabajar adecuadamente el contenido de mis capas, tengo esta parte de la ventana de capas unas opciones de bloqueo que me pueden llegar a ser muy útiles. Una de las que más vamos a utilizar es esta primera. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos bloqueos? Primero, si no tengo nada bloqueado, yo puedo hacer cualquier cosa dentro de la capa. Puedo dibujar, usar bote de pintura, puedo mover los elementos, puedo transformarlos. Bien, pero estos bloqueos me bloquean literalmente algunas de esas funciones. Listo. Si no tengo nada bloqueado, puedo dibujar en cualquier área de la imagen, ¿sí? Pero si bloqueo con este primer icono, solo voy a poder dibujar en lo que ya está dibujado. Es un bloqueo de píxeles, ¿sí? Todos los espacios vacíos quedan inhabilitados y solo puedo trabajar en lo que ya se hizo, ¿sí? Solo el contenido que ya está hecho. Esto es muy útil cuando se trabaja con volúmenes, ya que lo primero que se define normalmente en las figuras es su silueta. Siluetas llenas. Una vez que estén las siluetas llenas, se bloquea la capa y se trabaja el volumen de una manera tal que no se sale de la silueta ya definida y es bastante más cómodo y tiene una mejor visualización que mantener esas siluetas con una selección, que también es una alternativa, pero esta puede ser más ventajosa en ciertas cosas. Por ejemplo, hacerle volumen al pollo. Acá el pollo no abarcaba completamente el espacio, lo voy a desactivar un momento para llenar este poco del borde. Ahí se está saliendo, pero lo vuelvo a activar, listo. Entonces acá puedo pintar sin salirme de la forma ya preestablecida. Y de esa manera le doy volumen al pollo. Bien, no se sale, no afecta lo que está por fuera del pixelado. Ahora, esta herramienta de acá me bloquea la posibilidad de pintar con el pincel, todas las posibilidades de pintar con el pincel. Pero puedo hacer otras cosas como moverlo, escalarlo, reflejarlo. Lo único que no puedo hacer es pintar. Listo. Cuando tengo este bloqueo de acá, el bloqueo de pintar solo lo ya pintado, también puedo normalmente transformarlo, reflejarlo, rotarlo. ¿Sí? Este bloqueo solo me bloquea pintar en lo que no se ha pintado. Solamente pinta píxeles ya existentes. Este no pinta ninguno. Y así. Este bloqueo de acá me bloquea mover las cosas, rotarlas o transformarlas. No podría. Aunque sí puedo
pintar mientras esté solo este bloqueo activado. Este no lo uso y este me bloquea todo en la capa. Listo. Esos son algunos de los bloqueos principales. Ahora les hablaré un poco de los modos de fusión de las capas. Y para eso voy a necesitar tener una textura de fondo. Esta textura la voy a generar con la herramienta de degradado. Entonces voy a crear un degradado, un tipo de degradado que no sea sólido, sino que sea un ruido. Esto no lo habíamos visto. Esto me genera una serie de variaciones bastante curiosas. Un ruido bien exagerado. Le digo OK y lo aplico en toda la capa. Sin embargo, no necesito que tenga estos colores tan intensos. Ahora me voy para imagen y le voy a quitar toda la saturación con desaturar. Ahora tengo una imagen de gama de grises. Esto está en una capa. Tal vez esté muy intenso, le bajo un poco la opacidad para que se mezcle un poco con el gris del fondo y esta textura me servirá para mostrarles algunos fenómenos de las capas que quiero presentarles. Para poder revisar de una mejor manera los modos de fusión, vamos a crear dos esferas, una esfera de color rojo y una esfera de color gris. No son círculos sino esferas porque en ellas necesito que se represente el volumen. Ambas van a estar dibujadas en la misma capa. Las dibujaré por un método que es solo una de muchas opciones, que sería a través de una selección elíptica. También podría dibujar la forma circular y luego colorearla, pero la elíptica me servirá por ahora. Entonces hago una selección, la coloreo de rojo, luego bloqueo la capa, quito la selección y voy a darle volumen de la siguiente manera. Quiero que la dureza esté baja y empiezo con la opacidad activada, calibre no, solo opacidad, a dar algunos pases de color hasta que se empiece a generar una referencia de volumen. Suavizo un poco los de acá. Con el Alt puedo seleccionar algunos de los colores que ya hayan dentro de la composición para hacer un poco más suave las transiciones, y en la parte de acá va a ir un poco más de luz. Voy a achatar un poco el pincel y le voy a dar un poco de ángulo para hacer este brillo de acá. Esta sería más o menos una esfera de color rojo. Ahora vamos a duplicar esta esfera y hacerla de color gris. Entonces le doy clic derecho a acá, a la capa, y le digo duplicar. Me genera una copia. Esta copia la voy a desplazar a un lado y luego la voy a editar a través de imagen, ajustar, desaturar. Ahora tengo una esfera gris, una esfera roja, una esfera gris, pero como les había dicho, quiero que estén en la misma capa. Ahora les mostraré cómo combinar el contenido de dos capas diferentes.
Simplemente acá en la ventana de capas selecciono ambas capas, le doy clic derecho y le digo combinar capas. Ahora las dos esferas están en la misma capa. Los modos de fusión de color de las capas son modos en los que se trasluce cierta información y se deja sólida otra información dependiendo de sus cualidades de brillo, de tono o de saturación. Esto eventualmente puede utilizarse para simular el comportamiento de la luz en el espacio físico real y hacer ilustraciones más verosímiles, además de tener un método muy ordenado para controlar la iluminación dentro de la ilustración. Entonces, hagamos una revisión general de cuáles son esos modos de fusión y más o menos qué características tienen. Los modos de fusión se encuentran acá, donde está este listado que empieza por normal. Normal quiere decir que no tiene ningún modo de fusión aplicado. No les voy a mostrar todos, solo les voy a mostrar los principales, que son estos de acá y estos de acá. ¿Listo? Los primeros, como pueden ver, están en un grupo. Estos primeros modos de fusión, todos tienen la característica de que traslucen el brillo y dejan sólido lo oscuro, las sombras. Las zonas más oscuras son más sólidas, las zonas más claras son más translúcidas en estos modos de fusión. Listo. Tenemos en el listado oscurecer, pueden ver a través de del desplazamiento sobre las franjas del fondo cómo funciona. Estas partes que son muy oscuras son casi igual de sólidas que en modo normal, mientras que las más claras casi que han desaparecido. Afecta bastante más la esfera de grises que la de colores. No son afectadas exactamente de la misma manera, por eso hice dos esferas de distinta saturación para que pudieran revisar que también hay diferencias dependiendo de la saturación de los elementos. Las otras son parecidas, pero también un poco diferentes en algunos sentidos. Por ejemplo, multiplicar no alcanza a desvanecer tanta la información de los brillos. Acá en oscurecer, el punto de partida es el tono del fondo. Si el tono del fondo es más oscuro que esta zona iluminada en la esfera, entonces es a partir del punto en el que desaparece. Mientras que en esta multiplicar, toda la información de oscuridad se visualiza por más tenue que sea y se suma en oscuridad al contenido que ya hay en el fondo. Lo único que quedaría completamente transparente en el modo multiplicar sería un color blanco puro. Su punto de partida es el blanco, mientras que el punto de partida en el oscurecer es el tono de abajo. Este subexponer color tiene una cualidad, que este también la tiene, subexposición lineal, y es que saturan y contrastan bastante la imagen que hay de fondo. También tienden a generar sombras sólidas donde está la parte oscura del material, pero suman el contraste a través del contenido de la figura. Suman el contraste de esto más el contraste del fondo y generan una imagen muy saturada. Esta última de acá, color más oscuro, funciona de una manera ligeramente parecida a la de oscurecer, que tiene como punto de partida la oscuridad del fondo. Pero como pueden ver, esta no tiene como niveles de transición, sino que simplemente a partir de cierto punto de brillo los elementos desaparecen y ya. Entonces la esfera roja, por ejemplo, se ve casi sólida, casi en modo normal, pero solamente algunos puntos muy claros desaparecen en contraste con los elementos que hay en el fondo.
El siguiente grupo hace exactamente lo opuesto. Mantiene sólidos los elementos claros y trasluce los elementos oscuros, generando transiciones dependiendo del brillo, de la saturación o de la gama. En este primer modo de fusión, que se llama aclarar, es como el gemelo opuesto del oscurecer, y lo que hace es tener como punto de partida cierto brillo del fondo para a partir de ahí empezar a aclarar. Se supone que lo que es invisible, acá totalmente invisible, es lo que es más oscuro en brillo que lo que hay a partir de este punto en la esfera. ¿Sí? Simplemente lo desaparece. Trama es el opuesto de multiplicar y lo que hace es iluminar o respetar el brillo del objeto natural, incluso por más pequeño que sea. Entonces su punto de partida no es el brillo del fondo, sino el brillo del propio objeto. Y lo único que es completamente transparente en una capa en modo trama sería el negro absoluto, pero cualquier otra figura que tenga algún mínimo grado de brillo lo suma al brillo de la composición, ¿sí? Es un modo que emula perfectamente la iluminación de, que podría ocurrir con un proyector de cine o cosas que tengan que ver con proyecciones de luz con colores, como una linterna mágica o algo así. Este modo de fusión suma luz a lo que haya por debajo, aunque sea un grado mínimo de luz. Estos dos de acá también iluminan y su punto de partida es la iluminación del objeto mismo de un modo parecido al trama, pero resaltan mucho el contraste de los elementos en la transición. Lo que va a oscuro se queda muy parecido a como estaba en trama, ¿sí? Lo oscuro se queda muy parecido a como estaba en trama, pero a medida que se van aclarando las cosas, esa escala va siendo mucho más resaltada y se llega a una iluminación blanquecina de una manera mucho más acelerada que en el modo de transición anterior. ¿Sí? Acá no llega a blanco, aunque sean claros los materiales, no son blancos, entonces no llega a blanco, pero en esto sí, porque hay una multiplicación del brillo, un contraste muy resaltado en los brillos. Este último solamente muestra las áreas que son más brillantes que el fondo. También su punto de partida es el fondo y hace invisible, totalmente invisible, toda la figura, dejando visible únicamente lo que es notoriamente más claro que lo del fondo, sin importar si es gris o sin importar si es rojo, solo muestra lo que es realmente más claro que el fondo. Entonces, hasta ahora tenemos un grupo de modos de fusión que traslucen lo claro y visualizan lo oscuro, con diferentes modos de transición en las áreas medias. Luego tenemos un grupo que visualiza lo claro y trasluce lo oscuro con diferentes modos de transición en las áreas medias. Y el tercero es un modo de fusión que combina los anteriores y visualiza tanto los claros como los oscuros, pero trasluce y contrasta de unas maneras diferentes, particulares, incluso se podría decir que curiosas. Trasluce los tonos medios. Listo. Entonces, genera unas transiciones bastante particulares porque mantiene bastante bien sus brillos, mantiene bastante bien sus oscuros, pero igual se puede ver que tiene cierto grado de fusión con el contenido que hay por debajo de ellos. Entonces, este primero de acá, que se llama superponer, me
permite este modo de fusión, ¿sí? De alguna manera se puede ver el contenido brillante de las esferas, se puede ver el contenido de las sombras, pero también se respeta simultáneamente bastante del contenido del fondo, generando una transición muy equilibrada entre lo que hay en la capa de las esferas y lo que hay en la capa de abajo. No hay como un elemento que esté más protagónico que el otro. Hay un equilibrio muy ajustado entre todos esos elementos. Brillos, colores y saturación de los elementos de la capa de arriba y de los elementos de la capa de abajo. Luz suave también respeta bastante del contenido de la capa superior y de la capa inferior, pero podría decirse que es más leve que el anterior. El modo luz fuerte permite ver el contenido que hay en la capa de abajo de las esferas, pero estas esferas tienen un mayor protagonismo que en los modos de fusión anterior. Se logra visualizar perfectamente que hay unas zonas que podrían llegar a ser blancos sólidos completamente y algunas zonas que podrían hacer negro sólido completamente, pero como las que dibujé están en tonos más o menos medios, tienen su grado de translucidez. Sin embargo, hay un detalle que es interesante. Fíjense que en esta esfera, en la de color, hay un punto de color sólido completo que se podría llegar a través de una sombra completa. Hay un punto de color sólido que se podría llegar a través de un brillo completo, y hay un punto de color sólido que se podría llegar a través de el color saturado al 100%. Entonces, este modo privilegia la transparencia en las transiciones que no son color puro, ya que reconoce como sólidos colores saturados, brillo absoluto y sombra absoluta, y trasluce de cierta manera lo que no es esa traslucidez. De la misma manera como este rojo intenso es el color sólido en la transición en la esfera de color, en la transición de la esfera gris, el tono medio no sería un rojo sólido, sino sería un gris al 50. Mientras que acá el gris al 50 genera casi que la transparencia absoluta, ¿sí? Entonces, ese es una diferencia también importante en este modo de fusión. Ese privilegio por la solidez de los colores saturados y ese privilegio en la transparencia, en la absoluta transparencia de los tonos más neutros. Entonces acá la saturación de los objetos es muy relevante en este modo de fusión. Este es relativamente semejante al igual que este, pero genera un contraste, suma un contraste de brillo al contenido de la esfera. Entonces las cosas que están en este modo de fusión se ven más resaltadas. Luz focal es un poco extraño, privilegia la transparencia de las zonas oscuras y de las zonas claras, pero no tanto. Podemos ver acá en la esfera gris que la parte del brillo es visible, la parte de la sombra es visible, la parte de la transición no, y tiene más o menos sentido, pero en las partes que son de mucho color, la parte que está completamente saturada es la transparente, un poco al revés de la otra, siendo un poco más sólida la parte oscura y una transición que hay en la parte brillante y la parte saturada. Y luego la parte que es totalmente brillante vuelve a ser transparente. Entonces, cuando se trabaja con los colores, acá hay unos rangos un poco más complejos, jerarquización de lo que se trasluce y lo que no, siendo un poco más comprensibles en los colores desaturados que en los saturados.
Este es, yo lo llamaría uno de esos comportamientos raros que para poder saber qué va a pasar o cómo usarlo tocaría hacer experimentos, lo cual es bastante bienvenido en el proceso de ilustración, pero es uno de esos modos de fusión que uso poco porque realmente no sé cómo se va a comportar. Siempre es una sorpresa. Y por último tenemos este que sí es el máximo contraste. Se llama mezcla definida y respeta lo oscuro, respeta lo claro, pero satura al máximo el brillo y el color. En esta esfera solamente tenemos blanco, negro, y dependiendo de lo que haya en el fondo, pues se resaltan algunas de las formas del fondo, pero esencialmente es un súper alto contraste. Y más o menos lo mismo pasa en la esfera de color, aunque con una transición un poquito más gradual, ya que tiene negro, rojo, amarillo y blanco. Pero esencialmente es un hiper contraste, un modo de transición bastante exagerado. Por acá tenemos otros modos de fusión que realmente no vamos a trabajar mucho, pero que los invito a explorar y a revisar a través de la experimentación en que creen ustedes que podrían utilizarlos. Es importante conocerlos, no los vamos a usar en los métodos de ilustración que les voy a explicar, pero no por eso los tienen que desechar de una manera radical. Simple y sencillamente los revisan, los conocen, los dejan en su memoria y dado el caso se puede llegar a presentar algún proyecto donde los puedan usar. ¿Sí? Es importante conocerlos, solo no está planeado en el programa utilizarlos. En esta nueva capa volveré a trabajar y en ella les explicaré otro asunto muy interesante vinculado a las capas. De acuerdo. Ahora les mostraré la pestaña de capas y una de las funciones más interesantes que tenemos a través de esta pestaña. Acá tenemos muchas opciones que eventualmente veremos algunas cuando estemos trabajando ya en ilustración, pero les quiero mostrar en este momento solo estilos de capa. En estilos de capa yo puedo darle ciertos efectos al contenido que hay en una capa. Por ejemplo, acá hay uno interesante que se llama bisel. Lo que hace el bisel y relieve es generar una cierta volumetría en todo el contenido de la capa. Esa volumetría se puede regular a través de esta ventana. Entonces yo puedo generar que el tamaño de esa volumetría sea mayor. Como pueden ver, hay una iluminación por acá, hay una sombra por acá. Aquí en tamaño puedo decirle hasta dónde quiero que llegue esa volumetría, ¿sí? También está la profundidad, como para resaltar más o menos la forma que se está levantando, ¿sí? Se genera un volumen ahí. Y también hay una de suavizar para que las marcas no sean muy contrastadas. Luego tenemos acá un gestor de la dirección de la luz. Entonces yo puedo tener por acá que la luz le llegue un poco más desde arriba, no tan lateral, y se genera este volumen. ¿Sí? ¿Sí? Puedo graduar la intensidad del brillo y la intensidad de la sombra que está generándose con este efecto. Puedo hacer que sea aún mayor el brillo e incluso puedo cambiar el color del brillo, digamos que no lo quiero blanco sino un poco amarillento, el color del brillo y el modo de fusión. Digamos que en vez de ser
aclarar que es el predeterminado, lo pongo en trama o en superponer para que sea un contraste fuerte. Listo. Se pueden cambiar. Aquí está el de multiplicar. Está eso. Entonces tenemos una cierta volumetría que es como gestionada a través de este efecto y que es dinámica, ¿sí? Yo la puedo darle a probar y esta volumetría o estos efectos se van a aplicar a todo lo que aparezca en la capa. Digamos, si yo genero por acá una nueva forma, esos efectos de iluminación se van a acomodar al contenido de la capa. ¿Ok? Le puedo aplicar varios estilos de capa a una misma capa. Aparte del bisel y relieve, otros que pueden llegar a ser interesantes sería el de sombra paralela, que está por acá al final. Y este genera una sombra, como una proyección de sombra cercana al objeto. Acá no se alcanza a ver porque está muy cerca del objeto, pero la puedo separar un poco más. Acá, una sombra. Y le puedo dar un poco más de dispersión. Incluso la puedo oscurecer un poquito más. Listo. Entonces acá ya tiene dos estilos de capa. Tiene el del bisel y tiene el de la sombra. Y como les decía, se puede, todo lo que haga en la capa, todo lo que haga en la capa a partir de este momento va a tener esos efectos, porque esos efectos se aplican al contenido de la capa, sea cual sea el contenido de la capa. Listo. Todo se aplica a la capa. Luego tenemos otros que podrían ser interesantes, aunque los invito a explorarlo. No se los voy a mostrar todos, solamente algunos de los que creo que podrían ser útiles para el contenido del curso. Trazo. Puede generar trazos que pueden ir acá. Hay una cosa y es que el trazo está ajustado para rellenar el interior de la forma, pero yo lo puedo cambiar para que llene el exterior de la forma y de esa manera no me invada el dibujo. Otros estilos de capa que pueden llegar a ser interesantes serían los siguientes. Tenemos resplandor exterior. Este me parece más interesante. Genera un resplandor alrededor del objeto. Como una aureolita. Lo interesante de este resplandor es la gama de color que se puede generar. Acá vemos que puedo crear un resplandor grandecito que sea más o menos más sólido incluso y puede tener cualquier gama de colores en su resplandor. Puedo tener un resplandor que vaya de un color amarillo a un color rojo intermedio por acá, naranja, un rojo, y finalice en un azul, ¿sí? El resplandor puede tener cualquier gama de colores a su alrededor. Esto puede ser muy interesante. Lo que no hemos revisado es que también el trazo, acá en la capa se va enlistando todos los estilos de capa que le voy aplicando. Le doy clic a efectos, me voy para trazo y trazo tiene un color, ¿sí? Es un color estándar, se puede cambiar el color del trazo a cualquier color. Pero también puedo decirle que en vez de ser un color,
sea un degradado. Y de esa manera mi trazo también puede ser un degradado, que si bien puede ser de blanco a negro, puede ser también de colores. Solo que este degradado no será alrededor de la figura como el resplandor, sino que tendrá una única dirección. Y le puedo añadir nuevos colores. Ok, entonces aquí tengo el trazo con un degradado que puede tener una dirección, puede ser también radial o como quiera, pero, pero se comporta un poco diferente al, al resplandor. El resplandor sí es alrededor de cada elemento de la figura. Entonces ahí tenemos algunos de estos efectos que nos pueden llegar a ser muy útiles o no, obviamente dependiendo de la imaginación que tengan cada una de las personas. Y acá en la capa se ve que al lado de cada uno de los estilos de capa que he creado hay un ojito, y este ojito es el ojito que me permite activar o desactivar cada uno de esos elementos, porque pues puedo simplemente revisarlos, luego ver si me gustan o no, desactivar unos, activar otros, ¿sí? Editarlos en cualquier momento, porque es un elemento completamente dinámico y puede llegar a ser bastante interesante. Ahora, yo puedo generar una nueva capa. Voy a apagar esta capa de acá. Voy a generar una nueva capa y dibujo en ella un elemento nuevo. Y puedo simplemente irme hasta la capa de abajo, copiar los efectos y pegárselos. Puedo copiar los efectos y pegárselos a la nueva capa. Puedo copiarlos todos. Luego eliminar algunos y esto puede llegar a ser muy útil. Bueno, vamos ahora a revisar otro aspecto interesante del programa de Photoshop y es su amplia variedad de filtros. Para esto voy a utilizar una fotografía que ya hemos utilizado con anterioridad, que sería esta. Entonces, para llevarla al espacio de trabajo, la arrastro de esta manera. Como un documento aislado, no la arrastraría al espacio de trabajo, sino que la arrastraría a las pestañas. Ya acá tengo una abierta que es solamente la imagen del tamaño nativo, pero acá ya está, es ubicada dentro del espacio de trabajo de otro documento. La voy a rasterizar y les mostraré los filtros de los que dispone el programa. Hay uno muy importante que es el licuar, pero ese lo dejaré para más adelante. Entonces, dentro de los filtros, una de las principales categorías sería la galería de filtros. Acá pestaña filtros, galería de filtros. Y están divididos en varias carpetas con características estéticas diferentes. Y cada uno de los filtros tiene un gestor de las diferentes cualidades que componen el filtro. Por ejemplo, acá tenemos uno de los pocos filtros que yo realmente utilizo, porque tampoco soy muy fanático de ellos, igual es importante conocerlos. Este se llama pinceladas y lo que hace es darle un cierto suavizado a la imagen, que le da la apariencia de haber sido hecho a partir de, digamos, una pintura acrílica o algo por el estilo. Se puede graduar el tamaño del pincel que se supone representa esas pinceladas y el enfoque, ¿sí? También se puede resaltar un poco por acá.
Hay otros que generan unos patrones de textura, como este que genera un granulado parecido al de una pintura sobre lienzo. Y también se puede graduar muchas de las características de la intensidad, del tamaño del pincel con el que se supone que se realiza la pintura o algo por el estilo. Este es un efecto de plastificado, le da un brillo a toda la fotografía, como si se hubiera pasado una capa de algún barniz o colbón por encima de la fotografía, se hubiera secado y hubiera quedado resaltando los volúmenes generales de la imagen. A todo esto también se le puede graduar la intensidad y el nivel de detalle de las formas. Un área del Photoshop muy curiosa. Es importante conocer los filtros, es difícil saber cuándo manejarlos, es muy fácil caer en lo inadecuado, pero igual se los presento. Conocerlos es fundamental, ya aplicarlos es una cuestión de sabiduría. Dentro de estos que están en bosquejear, que es la segunda carpeta, la mayoría están basados en el blanco y negro. Acá vemos que está trabajando o que muchos de ellos se manejan a partir del verde porque en este momento tengo seleccionado el color verde, ¿sí? Pero si tuviera seleccionado el color negro, esos filtros, acá en la galería de filtros, se comportarían o se presentarían de una manera un poco diferente, ¿sí? Acá tengo el color negro, ya se ve un poco más eh, comprensible el efecto. Este es como una especie de trabajo con carboncillo. Este se llama cromo y es como si la imagen se hubiera convertido en metal líquido, en mercurio. Hay diferentes filtros. Este de acá, que se llama tampón, es bastante parecido a lo que se podría hacer con una serigrafía o con un proceso de fotocopiado muy repetitivo. Puede llegar a ser interesante. El color de fondo, además, esa es otra cosa que no habíamos revisado, el color del fondo también depende del color seleccionado que se tenga para el fondo. Entonces, las líneas oscuras dependen de este color, las líneas claras dependen de este color cuando se está trabajando con esta carpeta de efectos en particular. Acá vemos otra vez que hay ciertas diferencias. Listo. Hay solo uno que es a color. Este me parece que se perdió y que debería haber estado en otra carpeta, pero bueno, acá está contenido. Las de distorsionar, pues, son bastante claras en lo que hacen. Generan deformaciones granulares en la imagen, dependiendo pues de la imagen en sí. A mí me parece que se ve como subir una lámina de algún acrílico texturizado encima de la imagen. Esto puede llegar a ser útil bajo ciertos estilos de representación. No, no alcanzo a imaginarme un ejemplo específico en este momento, pero como les digo, uno debe primero conocer los filtros y ya la experiencia lo irá guiando y eventualmente se presentarán oportunidades donde puedan utilizar o no estos filtros. Yo por ahora no alcanzo a imaginarme muy claramente en qué podría llegar a utilizarse, pero, pero es preferible tener ese conocimiento en el bagaje y eh, dejar
esa chispa ahí para cuando se dé alguna oportunidad. Acá hay otros que también son parecidos al de deformar, pero estos son texturas. Aplica textura sobre la imagen. Algunas de estas texturas son un poco más interesantes que otras. Algunas deforman más la imagen. Por ejemplo, estas solo aplican una textura sobre la imagen. Esta literalmente la deforma, la convierte en un mosaico. El tamaño de cada una de las baldosas de ese mosaico se puede escalar. También la separación entre las diferentes fichas que forman el mosaico. La línea que separa el mosaico depende del color que yo tenga seleccionado en el momento, pero eso también se puede modificar. Por acá hay otro que deforma bastante, que es retazos. A veces llaman esto de maneras muy extrañas. Se puede graduar la profundidad a la que están estos cuadritos que casi parecen píxeles tridimensionales. Y algunas características del tamaño. Tampoco puede llegar a ser muy grande, pero es interesante en su medida. Y por último tenemos estas, que todas son trazos de pincel que generan ciertos efectos curiosos en la imagen. Listo. Con las herramientas de lazo poligonal se pueden aislar partes de la imagen y aplicar el filtro solamente a la parte que está dentro de esa selección. Como hacerlo de esta manera. Entonces, ahora este es como un niño con parte de la cara metálica. Aparte de la galería de filtros, hay otros filtros. Estos de la galería de filtros no son los únicos. Hay algunos de estos filtros que no están contemplados dentro de la galería de filtros porque son diferentes en muchas medidas. Por ejemplo, tenemos una pestaña para los filtros de desenfoque, que son muchos, ¿sí? Estos filtros de desenfoque son en muchas características diferentes a los filtros que les acabé de mostrar. Entonces tenemos algunos filtros que me permiten desenfocar el total de la imagen, como el desenfoque gaussiano. Literalmente desenfoca todo. Pero esta no es la única alternativa de desenfoque. Como pueden ver, hay bastantes. Hay otros que desenfocan de una manera completamente diferente. Por ejemplo, tenemos el desenfoque de movimiento. Este es un tipo de desenfoque que está más vinculado con lo que se conoce como barrido, ¿sí? Como esa distorsión que se da en la imagen cuando se captura durante un movimiento muy acelerado. Entonces también se puede gestionar desde acá la intensidad de ese desenfoque de movimiento, ¿sí? Y además el ángulo en el que se da ese desenfoque. Listo. Otro desenfoque sería el desenfoque radial. El desenfoque radial hay de dos tipos. El desenfoque de giro. Ahí está. También se puede graduar la intensidad del desenfoque de giro. Y el otro desenfoque radial sería el de zoom. Ahí están. Dentro de estos filtros también tenemos unos interesantes en pixelizar, como podría ser el mosaico, que es literalmente el pixelado de la imagen. Se puede graduar la cantidad de píxeles que la componen.
Y otro muy interesante sería el semitono, que simula lo que ocurre con la impresión en sistema de policromía y convierte la imagen a puntos de impresión. Este de cerquita se puede ver mejor. Un efecto muy pop art que es bastante utilizado en ciertos estilos o ciertas tendencias del diseño. Dentro de interpretar, que es otro bastante interesante, hay algunas cosas que yo diría que son por demás curiosas. Por ejemplo, estaría la interpretación de un destello. Esto es un efecto de iluminación que ocurre bajo ciertos tipos de lente. Hay diferentes tipos de lente acá para generar el destello y genera estas deformaciones que hace la luz cuando entra dentro del lente y empieza a rebotar en las superficies del lente y genera todos esos efectos. A veces genera estos círculos de luz o estos halos. Es una herramienta difícil de manejar porque particularmente el destello, en la opinión de muchos profesionales, puede con relativa facilidad verse mañé, que sería como el término más coloquial. No me acuerdo de alguno más académico en este momento, pero sí es un recurso que hay que manejar con mucha moderación porque puede salir mal con mucha facilidad. Otro filtro que estaría en interpretar que podría ser interesante sería el interpretar un árbol. De alguna manera, Photoshop creó una herramienta para dibujar árboles, diferentes especies de árbol, con diferentes cantidades de hojas, diferentes cantidades de ramas. Simple y sencillamente aparecen ahí. Esto es porque muchos arquitectos utilizan Photoshop para generar los montajes de los edificios que hacen en algún software 3D y luego necesitan hacer como una representación de cómo se vería en un ambiente natural y buscar árboles en internet y recortarlos se volvió muy engorroso. Entonces, de alguna manera, el gremio de arquitectos logró hacer que Photoshop les creara una herramienta especial para dibujar árboles, y son árboles que se pueden graduar de muchas maneras: la cantidad de hojas que tengan, el tipo de árbol, la oscuridad del árbol. Entonces es muy versátil en este sentido, y uno simplemente le da a probar y aparece un árbol ahí, y este árbol está dentro de la imagen. Yo recomendaría, para poder trabajar con estos árboles, si es que en algún momento los van a necesitar, crearlos en una capa separada, no en una que ya tenga algo de imagen. Bueno, ese era uno de esos filtros que yo considero particularmente curiosos. Dentro de la pestaña distorsionar hay algunas distorsiones bastante interesantes, pero todas ellas tienen que ser muy bien planeadas porque la deformación que hacen sobre la imagen es bastante exagerada. Por ejemplo, tenemos una que se llama zigzag, que lo que genera es una deformación tipo, aquí se ve la visualización, una onda en la imagen. Listo. Y todas las demás son parecidas de alguna manera. Solo dependen del tipo de distorsión que van a tener en la imagen. Por ejemplo, esta de encoger genera como una especie de hundido en el fondo de la malla. Y así. ¿Listo? Algunas de estas son estas distorsiones. Ahora, vamos a revisar uno de los filtros más importantes, que sería uno de los de desenfoque, pero un desenfoque en particular. Para eso voy a llevar otra imagen diferente también al área de trabajo.
Cuando la arrastro se crea una nueva capa, la voy a escalar y voy a apagar la de acá. También voy a rasterizar esta capa. Listo. Aparte de los desenfoques que ya les mostré, existe otros desenfoques aún más especializados que se encuentran en una pestañita diferente que se llaman galería de desenfoque. Estos desenfoques son bastante más complejos. Tenemos, por ejemplo, de campo, está el desenfoque de iris, está el desenfoque, el cambio de inclinación. Voy a utilizar este para esta imagen. Entonces, todos estos desenfoques tienen algo muy interesante, y es que tienen varios puntos diferentes de enfoque y de desenfoque. Por ejemplo, este que acabo de seleccionar, el de inclinación, me genera dos áreas en la imagen, una enfocada y nítida acá y otra desenfocada. Yo puedo desplazar las áreas que quiero enfocar y puedo graduar la intensidad de ese desenfoque. Entonces podemos ver acá que empieza desde una área enfocada acá, sólida, y que se puede desenfocar en estas direcciones. Además, también se puede rotar desde este ángulo. Si me convence, le digo OK, si no, le digo cancelar. Pero es una alternativa bastante interesante para ciertas composiciones. Escogí este paisaje para que se pudiera relacionar un poco más con el desenfoque con las distancias, ya que al utilizarlo en un ambiente tridimensional puede darse la sensación de que lo que está más cerca está un poco más desenfocado y lo que está más a la distancia más enfocado dentro de este posible uso, pero es solamente un ejemplo. También podría utilizar este niño para mostrar otros desenfoques dentro de esta galería de desenfoques. Por ejemplo, tenemos acá dentro de la galería de desenfoques uno que se llama desenfoque de campo, que simple y sencillamente me da puntos de enfoque. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que este primer punto tenga un desenfoque de 0, es decir, que no esté desenfocado, pero haya, digamos, en cualquier otra parte, uno que tenga un desenfoque casi del 50. Entonces acá en esta área de la imagen está enfocado, en esta área de la imagen está desenfocado. Pero puedo crear tantos puntos como quiera con diferentes grados de enfoque o de desenfoque, lo cual genera dentro de la composición efectos muy curiosos que pueden llegar a ser muy útiles eventualmente. Entonces acá tenemos esta otra herramienta, lo voy a cancelar porque no lo quiero mantener, y otro muy parecido a los que les acabo de demostrar, pero que también es bastante interesante, sería el desenfoque de iris, que me genera un punto central enfocado y un punto radial con cierto desenfoque que se puede cambiar. Se puede hacer que tenga puntas más o menos redondeadas o cuadradas, que el área del área de desenfoque sea mayor, más distante del centro, se puede hacer más desenfocado el borde, se puede modificar de muchas maneras. Entonces también puede llegar a ser muy interesante. Y el último de los filtros que les quería mostrar después de los filtros de desenfoque es el filtro licuar. Este se utiliza mucho en la edición de fotografía y en la ilustración porque me permite muchísimas cosas. Primero vamos a revisar algunas de sus características de fotografía. Cuando yo activo el filtro licuar, me aparece un espacio como una interfase propia solo para este filtro, ya que es bastante especializado. Necesita esta ventana. Para empezar, el filtro tiene un reconocimiento facial propio. Inmediatamente que ustedes activen el filtro, él va a reconocer dónde están las caras y va a poder modificar ciertas características de las caras. ¿Sí? Por ejemplo, acá, alrededor de la cara, me aparecen ciertas marcas para
deformar los ojos, deformar la silueta de la cara, deformar la boca, la nariz, las orejas. Esto lo acaba de hacer el filtro sobre una imagen que es ajena al programa, y esto funciona perfectamente en cualquier imagen que tenga un rostro. Ustedes pueden utilizar fotografías propias para hacerle este tipo de deformaciones. Entonces, ¿qué pasa con este reconocimiento facial? Entonces, me permitiría, por ejemplo, estrechar o anchar el rostro. Como pueden ver, respeta bastante bien el fondo y el contenido general de la imagen, pero deforma el rostro. Puedo hacer sonreír una imagen simplemente con seleccionar un puntico acá, anchar la boca, estrecharla. El reconocimiento todo esto es a partir de un reconocimiento facial ajeno a una imagen, pues es una imagen ajena al programa. Simple y sencillamente el programa la reconoce con total perfección, de una manera que me parece aún sorprendente. Listo. Esta es una de las principales características del efecto licuar: el reconocimiento facial y la deformación de la expresión de una manera bastante automatizada. El reconocimiento es sensacional, es muy bueno, muy eficiente. Pero hay otras cosas que pueden llegar a ser interesantes, aunque inmediatamente empiece a utilizarlas ya se va a perder todo esto, el reconocimiento facial. Tenemos por acá una herramienta que se llama dedo. Se parece bastante a la que está por fuera en la barra de herramientas, pero bastante más exagerada. Entonces puede arrastrar el contenido de la imagen de unas maneras un poco más exageradas. Listo. También tenemos una herramienta de estrechar. Sería esta. Acá le puedo graduar el tamaño y la intensidad a eso, pero puede ser muy útil. Y otra que hace lo opuesto, ancha. Entonces le gradúo el tamaño y la utilizo para deformar. Cada una de las herramientas tiene su gestor de tamaños y de proporciones. Entonces ahí puedo ir gestionando bastante esas deformaciones. Si de pronto por alguna razón no me gustan esas deformaciones, acá hay un pincel que regresa al origen las deformaciones por donde pase, ¿sí? Lo regresa al origen. Listo. Esta es la de cara, que era la preestablecida. En realidad regresó todo menos las deformaciones que ya le había hecho a la cara por aparte, porque este casi que funciona como en un nivel diferente. Y si todas esas deformaciones me gustan, le puedo decir ok, y si no, pues le puedo decir cancelar. Si le digo cancelar, nada de lo que haya hecho queda deformado dentro de la imagen. Este es como lo principal con respecto a los filtros, y creo que pueden llegar a ser muy útiles dependiendo de las necesidades que vayamos a tener. Ok. Ahora, dentro de lo que vimos, hay dos herramientas que nos van a ayudar mucho en el dibujo, que son formación libre en general, también la deformación de malla y licuar. Esos tres me van a permitir corregir proporciones, ubicaciones de las partes de un dibujo mientras estoy construyéndolo, porque Photoshop pues me va a permitir no tener que redibujar todo cada vez que quiera corregir una proporción. Yo puedo hacer un dibujo que posiblemente tenga algunos errores de proporciones y simplemente a través de los deformadores corregir esas proporciones. Para eso también pueden ser muy útiles. Entonces también por eso es que los estamos revisando. No solamente pues son herramientas que nos pueden servir para divertirnos, para jugar y para deformar las fotografías de algunos amigos, sino que son verdaderas herramientas dentro del entorno profesional de la ilustración. Bueno, eso sería más o menos todo por ahora.
creo que lo único que nos quedaría faltando sería un ejemplo en el que yo pueda mostrarles cómo ilustrar una ilustración sencilla, que no sea un pollo, que tenga uso de la simetría y uso discriminado de las capas. Entonces voy a hacer un dibujo que tenga un dibujo simétrico de algún personaje de frente, algo sencillo, que tenga una capa de dibujo en contorno, una capa de volumen en grises separada de la de dibujo de contorno. Estas no tienen que tener modo de fusión, pero encima de esas capas voy a hacer una capa de color para el personaje con un modo de fusión adecuado, que ya lo estaremos viendo en un momento con el ejemplo, y luego una capa con algún efecto de iluminación secundario. Esto es solamente un ejemplo para mostrarles las ventajas y la utilidad del uso de las capas y de la simetría, pero en general sería solamente para hacer eso, una demostración de la utilidad. Listo. Pero en general ya el contenido de esta primera parte del curso, que es la presentación de las herramientas, estaría cerrando. La próxima unidad dentro del curso va a ser volumen. Vamos a estudiar con rigor cómo se comporta la luz en interacción con la materia y todas las variaciones que tiene este fenómeno. Vamos a tratar de representarlo bien, pero además vamos a tratar de entender el contexto físico en el que se dan estas interacciones, porque a partir de la comprensión del fenómeno vamos a tener un mayor dominio en la representación, ¿sí? Si solamente nos volvemos como repetidores de procesos pero no comprendemos lo que está pasando, nuestra escalada hacia la ilustración profesional va a ser mucho más lenta y difícil, mientras que si comprendemos y contextualizamos lo que vamos a hacer y el por qué representamos de una manera o de otra las cosas, pues ese proceso de profesionalización va a ser más acelerado. ¿Listo? Entonces eso sería lo que va a pasar a partir de este momento. Entonces hoy cerramos la revisión básica de las herramientas, y ya la próxima unidad estaremos revisando volumen con bastante rigor. Espero que les haya sido de utilidad. Practiquen mucho. Les recuerdo que estos conocimientos no se adquieren únicamente viendo los videos, sino que tienen que emular cada una de las cosas que yo les haya mostrado más de una vez para tratar de interiorizar esos recursos